Hebreos capítulo 13. Dice así la palabra de Dios, versículo 17. Nos concentraremos en este versículo el día de hoy. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Padre, al meditar sobre este versículo, pedimos que tú traigas a nuestro corazón aliento, traigas a nuestro corazón entendimiento. Y más que nada, Señor, también obediencia a tu palabra. Pedimos que Cristo pueda ser honrado y glorificado este día. Por Él y para Él pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, hemos estado predicando sobre el Hebreos 13, específicamente el versículo 7. Ustedes saben que dice: acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. De eso ya predicamos y estuvimos meditando sobre ese versículo un par de oportunidades. Entonces ahora queremos brincar estos versículos y llegar al 17, que está ligado, que es obedecer a vuestros pastores. El 7 dice: acordaos de vuestros pastores. El 17, obedeced a vuestros pastores. Y el 24 dice: saludad a vuestros pastores. Claro que el resto del contenido del capítulo está conectado, pero lo vamos a conectar en su oportunidad, lo vamos a ver en su oportunidad. Pero en este momento vamos a concentrarnos en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. En principio, yo dividí este versículo en dos partes, que es que Dios en primer lugar ha dado a los pastores la responsabilidad de liderar la iglesia. Y en segundo lugar, Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de seguir a los pastores. Entonces, la segunda parte es: Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de seguir a los pastores, pero la primera parte es que Dios ha dado a los pastores la responsabilidad de liderar a la iglesia. Y estas, no importa el idioma ni la versión que nosotros leamos de este versículo, el versículo es contundente, el versículo es absoluto, el versículo es claro. Está dirigido este versículo naturalmente en primer lugar a los judíos creyentes de aquel momento. Y ellos estaban esparcidos, ¿verdad?, por todos los lugares, creyentes que estaban huyendo de la persecución y estaban por todos los lugares. La carta es dirigida y distribuida entre las diferentes iglesias y el Señor le está diciendo de manera clara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué significa esto de obedecer y sujetarse? Vamos a ver lo que dice. Básicamente es guiar y dirigir a la congregación. Los pastores tenemos la responsabilidad de guiar, de dirigir a la congregación. Es nuestra responsabilidad. El pastor no está para mandar en las ovejas. Cualquier mandato que nosotros digamos o que demos tiene que estar directamente relacionado al Señor en su palabra. Cualquier mandato que salga de la boca del pastor debe preceder con un así dice el Señor. Porque nosotros como pastores no tenemos autoridad
propia. La autoridad que nosotros tenemos es una autoridad delegada, delegada de Dios para dirigir, no para mandar en las ovejas, para dirigir a las ovejas, no para nosotros, sino para el Señor Jesucristo y para provecho de las mismas ovejas. El pastor, sin embargo, esto sí es importante, no está para servir los antojos y cada antojo de cada hermano. Esto también es importante que se entienda, porque algunos hermanos entienden que los pastores son sus servidores personales, y eso no es así. ¿Ok? No es así. Nosotros estamos para, sí, estamos para servirles, estamos para dirigirles, estamos para alimentarles, estamos para estar con ustedes, pero no para cada antojo personal de cada hermano. Aunque a menudo realmente cedemos a algunos de esos antojos, pero es importante que se entienda que no estamos para eso. Ahora, sí tenemos que dirigir a la congregación. El pastor debe dirigir, debe guiar a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, con la visión que Dios da para esta iglesia en particular, para el pastor en cada iglesia en particular. Entonces, el pastor debe dirigir, guiar a la iglesia con la visión de Dios para la iglesia. Cada iglesia, amados hermanos, tiene una misión en particular, ¿okay? Que Dios le da. El Señor no le da la misma misión a cada iglesia en todos los lugares de República Dominicana y el resto del mundo. No, es un error grande. Nosotros erramos cuando nosotros al observar, y ahora con la era de la internet o del internet, tenemos acceso a ver todas las iglesias en cualquier parte del mundo. Y erramos cuando nosotros vemos que hay una iglesia que está haciendo algo, un servicio al Señor con mucho éxito, y erramos pensando que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y como no estamos haciendo eso, entonces estamos mal. No, eso no es así. El Señor no necesariamente tiene esa misión para esta iglesia en particular. Hay una misión que es para todos, es hacer discípulos. Esa sí es la misión que es para todos. Pero cómo se lleva a cabo esa misión es diferente en cada iglesia en particular. El Señor nos colocó a nosotros ahora en los restauradores. La mayor parte de nuestra vida como iglesia estuvimos en ¿cómo? Nosotros somos la iglesia de la 27. Así se nos conocía, la iglesia de la 27. Bueno, ahora ya no somos la iglesia de la 27, pero seguimos siendo la IBC. Amén. Seguimos siendo la iglesia bautista cristiana. Entonces, si nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de identificar cuál es esta visión que Dios tiene para la iglesia. Los pastores de esta iglesia tenemos que identificar cuál es la visión que Dios tiene para esta iglesia, y los pastores de cada iglesia pues tienen su propia responsabilidad. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos su constante intercesión para que nosotros podamos realmente identificarla y no desviarnos de lo que el Señor nos ha entregado. Ahora, ¿puede esa visión cambiar en el tiempo? Yo entiendo que sí, puede cambiar en el tiempo, pero que sea el Señor que lo establezca y no el antojo del pastor o el antojo de los hermanos. Necesitamos, por lo tanto, su intercesión, hermanos, para nosotros poder identificar la visión divina para nosotros. Es nuestra responsabilidad identificarla y transmitirla. Hace ya unos buenos años atrás, nosotros nos sentamos con un equipo de hermanos a tratar de identificar qué es lo que el Señor quería para nosotros. Y nosotros no quisimos
seguir este patrón de empresa, de misión, visión, valores. Y no, yo quise completamente desviarme de eso y ver, no, vamos a concentrarnos en qué podemos y cómo podemos identificar qué el Señor quiere para nosotros. Y entonces estuvimos redactando, orando, buscando en oración lo que el Señor quería para nosotros. Entonces, lo que entendimos que el Señor quería fue lo que nosotros hemos llamado nuestro enfoque. Nuestro enfoque. Y desde entonces nuestro enfoque ha estado bien claro, visiblemente en la iglesia por mucho tiempo. Incluso hace años atrás, antes de esta remodelación, nosotros teníamos el enfoque, nuestro enfoque, en dos banderolas colgadas del techo. ¿Se acuerdan? Teníamos ahí, no eran palabra por palabra, pero eso estaba claro. También estaba escrito nuestro enfoque allá afuera. Y pregunto, ¿dónde está escrito nuestro enfoque ahora mismo? ¿Saben dónde está? Allá afuera. En el lobby está nuestro enfoque. Desde que hicimos la remodelación, el enfoque sigue ahí, nuestro enfoque. Y nosotros existimos ¿para qué? Para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso existimos. O sea, una iglesia que no está enfocada en exaltar al Señor Jesucristo debería revisarse, debería echar para atrás, debería comenzar de nuevo. Ese es nuestra principal misión, exaltar al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros exaltamos al Señor Jesucristo? Bueno, haciendo discípulos de Él. El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, ¿qué dijo? Id y haced discípulos. ¿Okay? El Señor Jesucristo no dijo, hagan campañas evangelísticas y produzcan profesiones de fe. No, hagan discípulos, hacer discípulos de Cristo. Esto significa mucho más que sencillamente predicarle el evangelio a una persona, hizo profesión de fe a Dios. No, el trabajo es continuo, es constante y continuo. Todavía nosotros estamos creciendo como discípulos de Cristo. Todavía, casi con 42 años en la fe, yo todavía estoy y cada vez pienso, bueno, a veces pienso que estoy cada vez más lejos de la meta, porque al examinarnos continuamente vemos la gloria de Cristo y vemos la profundidad de nuestro pecado. Pero seguimos creciendo, seguimos esforzándonos, haciendo discípulos de Cristo, buscando las almas, trayéndoles a Cristo y enseñándoles a seguir al Señor Jesucristo. Pero una vez los discípulos están siendo hechos, ahora juntos nosotros tenemos que crecer en dependencia del Espíritu de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que depender del Espíritu de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, porque se habla muy poco del Espíritu Santo. El cristiano común no sabe relacionarse con el Espíritu de Dios. Hay ciertas tendencias doctrinales, ciertas denominaciones que hacen un énfasis exagerado en la persona del Espíritu Santo, pero completamente errados. Pero por otro lado, muchos creyentes que entendemos que tenemos la sana doctrina, estamos en el lado opuesto y no sabemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Hay personas que preguntan, bueno, yo debo orarle al Espíritu Santo. Y hay otros que dicen, no, el Señor dijo que es al Padre en el nombre de Jesús. Y sacamos este tipo de cosas y no tenemos idea de cómo relacionarnos con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, igual que el Señor Jesucristo, igual que el Padre, es Dios. Es Dios. Es una de las personas de Dios, de la Trinidad. Y por lo tanto, puedes relacionarte con Él de manera completa, total, igual que con el Padre, igual que con el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, sí debemos aprender a escuchar su voz, aprender a depender de Él, porque el Espíritu Santo nos habla, amados hermanos. Nos habla a través de la palabra, nos habla mientras nosotros oramos a Él. El Señor, el Espíritu Santo nos habla mientras vamos caminando. Nosotros podemos percibir como el Señor, el Dios en la persona del Espíritu Santo, nos habla a la conciencia, nos habla al corazón. Jamás va a decir nada, nos va a impulsar a hacer nada que esté en contra de la palabra de Dios. Eso que quede bien claro. Ni tampoco estoy hablando de revelaciones. No, porque el Señor me dio una revelación de que yo tengo que hacer discípulos. Sí, te la dio en Mateo capítulo 28, versículo 20, 19, 20, 21. ¿Okay? Ahí fue que el Señor te dio la revelación. No en ningún sueño, no en ninguna visión. Que no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de la comunión del día a día. Y tenemos que aprender a crecer juntos en dependencia de la persona del Espíritu de Dios. También necesitamos seguir siendo fieles a la autoridad de las Escrituras. Pero yo he encontrado que muchos de nosotros somos selectivos para obedecer al Señor. Sí, para obedecer al Señor es una cosa, claro que sí, cómo no, y no sé cuánto, pero otras cosas, bueno. Sí, continuamente en las consejerías yo encuentro eso. Que hay áreas que yo no quiero obedecer al Señor. Y eso no puede ser. No puede ser. Tenemos que ser fieles a la autoridad completa de la palabra de Dios, aún y quizás especialmente en aquellos casos donde no me es muy cómodo obedecer. Hay que obedecer como quiera. Y también adorar al Señor, como de acuerdo a su santidad. Y esto es muy importante, de acuerdo a su santidad. Nosotros no podemos convertir en la iglesia bueno, por lo menos el Señor nos libre de eso. Porque como las cosas están cambiando, pero no podemos convertir a la iglesia en un concierto de rock o un concierto de música X. No, el Señor está presente para recibir nuestra adoración y tiene que ser una adoración en santidad, no una adoración mundana. Y por lo tanto, nuestra adoración debe ser de acuerdo a su majestuosidad también. Y finalmente, estar continuamente conscientes y alerta que el Señor puede venir en cualquier momento. Amados hermanos, amemos la venida de Cristo, amemos al Señor Jesucristo de tal manera que lo estemos anhelando en todo momento. Entonces, esto es nuestro enfoque. Nosotros cuando compartimos nuestro enfoque con la iglesia, predicamos sobre cada uno de estos aspectos y es bueno que los estemos recordando. Está ahí, cuando tú salgas de aquí, del otro lado de la recepción, en la pared, ahí está escrito nuestro enfoque. Ha estado ahí desde el primer día. Está ahí todo el tiempo. Nosotros, lo que el Señor quiere para nosotros es que le exaltemos, que nos concentremos, que nuestras vidas realmente le exalten a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pastor debe guiar a la iglesia con la visión divina que Él nos ha dado para esta iglesia en particular, pero también debe dirigir con la enseñanza bíblica. Con la enseñanza bíblica, los pastores son responsables de todo lo que se enseña en la iglesia, absolutamente todo.
pero no son los únicos que enseñan, porque el Señor ha dado dones. El Señor ha dado dones de enseñanza a hermanos y a hermanas que sí enseñan. Enseñan en los estudios bíblicos, enseñan en la escuela dominical, enseñan en discipulado, enseñan en consejería, enseñan en muchas áreas diferentes, en la predicación, en el evangelismo. Todo eso es enseñanza. Ahora, los pastores somos responsables de esa enseñanza. Y los hermanos que nosotros vemos que están, hermanos y hermanas, enseñando en la iglesia, deben estar enseñando de acuerdo a lo que la iglesia cree y no de acuerdo a lo que no cree. Hay cosas que no son negociables en nuestra doctrina. Y hay cosas, bueno, que está bien, pueden ser más flexibles. El otro día me preguntaron, pastor, ¿a qué edad se puede bautizar un niño? ¿A qué edad? 8 años, 6 años, ¿ah? Cuando crea, si los padres están seguros, si hay testimonio de que este niño ha creído y desea bautizarse, desea dar ese testimonio público, vamos a hacerlo. No, hay iglesias que dicen que no, con menos de 12 años no se bautiza, con menos de 14 años no se bautiza, con menos de... ¿Y por qué? No, porque no podemos estar seguros de que realmente se ha convertido. Hermanos, aquí hemos bautizado muchísima gente, adultos, que después nos dimos cuenta que no son creyentes de verdad. Entonces, ¿cuál es el miedo? No bauticemos a nadie para no equivocarnos con nadie. Si no bautizamos a nadie, no nos vamos a equivocar nunca, ¿verdad? No, hermanos. Ahora, esta iglesia ha tenido una práctica que yo realmente no sé cuál es la edad, de que menos de X cantidad de años, no, miren, eso no importa. El niño puede tener 6 años, ha creído de verdad, hay testimonio de eso. Quiere bautizarse, entiende lo que es el bautismo, vamos a bautizarle. Y el bautismo puede ser solamente como por inmersión y después, tiene que entrar en el agua, tiene que sumergirse, acostarse dentro del agua y salir. Tiene que ser así, porque si no es así, no es un bautismo bíblico. ¿Qué tal una persona que está en cama y se convierte a Cristo Jesús y no se puede levantar de esa cama, pero quiere bautizarse? ¿Qué hacemos? No se puede bautizar porque no se puede entrar acostado dentro del agua. No, amados hermanos. Entonces, ustedes entienden lo que estamos diciendo, esas son cosas que nosotros debemos tener cuidado porque no están escritas en piedra, ¿ok? Son cosas que son flexibles y podemos nosotros adaptarnos a la necesidad. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero hay doctrinas que no son negociables. ¿Okay? Si tú no crees en la venida de Cristo, I'm sorry, pero aquí sí creemos en la venida de Cristo en cualquier momento. Es inminente la venida de Cristo. Estoy de acuerdo con él también. Nosotros somos responsables de todo lo que se enseña en la iglesia, aunque no somos los únicos que enseñamos. Dios dio abundancia de dones y gloria al Señor por eso, para que todos sirvamos en la iglesia y a través de la iglesia. Ahora, en la era actual,
Los pastores de las iglesias no somos los únicos maestros, no somos los únicos, y voy a poner entre comillas, pastores que tienen los hermanos. Porque los hermanos escuchan y leen todo tipo de personas a través del internet. Y escuchan a Juan Pérez y escuchan a Juanita Pérez también. Y leen sobre Miguel y leen sobre Miguelina. Entonces crean presiones increíbles a los pastores en las diferentes iglesias. No, porque yo leí, porque yo escuché, fulano es de tal, y él dice, pero usted dijo. Sí, eso es constante. Aunque reconocemos, hermanos, y nosotros ciertamente, yo investigo también y me meto en internet y también escucho mensajes y también escucho predicadores y también leo, claro que sí, reconocemos que tiene sus ventajas, pero es muy importante que tú entiendas, amado hermano, ellos no son tus pastores. No son tus pastores. Recuerda eso. Dios no los llamó a ellos a pastorear tu alma. Ellos no vendrán a tu lado cuando fallezca un ser querido. Ellos no estarán contigo en la enfermedad. Ellos no vendrán a rescatar tu matrimonio cuando tú tienes problemas. Ellos no van a estar contigo en ninguna tribulación. Pero los pastores de tu iglesia sí. Recuerda eso. Tus pastores y esta familia de la fe sí dicen presente. Y bueno, aunque yo no lo tenía planificado, tuvimos un testimonio. Acabamos de escuchar el testimonio del hermano Henry y de don Genaro, donde ellos dijeron, le están dando las gracias a ustedes, amados hermanos, que como iglesia, desde el primer momento, ustedes se hicieron presentes, orando, intercediendo, preocupándose, llamando. De eso se trata. Aquellos que nosotros escuchamos por internet no van a venir aquí a orar contigo. Recordemos esto. El Señor ha dado a cada uno de nosotros pastores y ellos tienen la responsabilidad de dirigirnos, de guiarnos a través y con la visión que el Señor ha establecido, a guiarnos a través de la enseñanza bíblica, también entrenando otros líderes, hombres y mujeres. Eso significa estimular, provocar que hermanos y hermanas desarrollen sus dones, permitir, crear las condiciones para que hermanos y hermanas desarrollen sus dones en y a través de la iglesia local. Todo esto es sumamente importante, porque el pastor no debe estar celoso de que haya otros que prediquen mejor o que enseñen mejor, que tengan mejores dones de esto, de lo otro, que sean mejores administradores, que sean mejores líderes. No, se gloria al Señor por los dones incontables que el Señor ha distribuido a través de toda la iglesia, de los que están, de los que estaban, de los que llegarán. Qué bueno que los hay. Gloria al Señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no sé hasta cuándo el Señor va a permitir que yo esté con ustedes. El seguro de vida mío termina en diciembre, o sea que yo estoy diciendo a Natacha, lo que vayas a hacer, hazlo antes. Porque después de eso, no, es en enero, a principios de enero. Y después ya no tengo un seguro de vida. Ese fue el plan que yo compré. O sea que yo no sé si el Señor me va a llevar antes del 8 de enero. Yo no sé qué el Señor va a hacer. Yo nunca me imaginé que el Señor me iba a llevar para Moca. Y aunque yo insistí con el pastor Nino que no quería ir para Moca, y él me decía, ora por eso. Yo digo, no voy a orar por eso.
Y él insistía, ora por eso, Pedro. Y yo decía, es que no quiero ir, ora por eso. Y yo digo, bueno, yo voy a orar porque usted me dijo que ore. Sí, sí, ora por eso. Y mire, terminé 7, 8 años allá en Moca. Y después nunca pensé que yo iba a regresar. O sea, no sabemos que el mismo pastor Yadín estuvo primero 8 años en San Cristóbal antes de estar con nosotros. ¿Sí? O sea que no sabemos. Por lo tanto, es importante que vayan surgiendo líderes, porque los pastores no podemos hacer todo el trabajo. Al revés, el trabajo de los pastores, según Efesios, es de entrenar, preparar a los hermanos para que sean ustedes que hagan la obra del ministerio. ¿Okay? El concepto está equivocado. El pastor es que tienen que hacer todo, por eso le pagamos. No, está equivocado. Eso no es el patrón bíblico. Los dones ejercitados por cada uno de nosotros proveen edificación, estabilidad y crecimiento a la iglesia. La iglesia local debe brindar la oportunidad para que tú sirvas. Pero es que no hay nada que me guste aquí para yo servir. Y he escuchado eso. Es que no, pastor, es que a mí no me gusta hacer eso. Recuerdo cuando yo regresé de Estados Unidos, de estar estudiando allá, el pastor Nino decidió ponerme a enseñar a niños. Los que me conocen, ustedes saben muy bien cuál era mi criterio con los niños. Para mí en aquel tiempo los niños eran malcriados, olían mal, siempre estaban sudados y nunca obedecían. Yo no quería nada que ver con niños. ¿Okay? Y ahí fue que el Señor me puso. Yo no le salí con el pastor diciendo, no, pastor, usted me excusa, pero yo con niños no. Ahí fue que el Señor me puso. Y trabajé con niños. Y la verdad, yo no sé qué tan efectivo yo fui con los niños. Pero en una oportunidad de una clase de seminario, el profesor era una clase de música. Estaba el hermano Joel, el hermano Andrés también estaba dando esa clase en ese momento, los dos juntos. Y el hermano Joel, el profesor de la clase, me dice a mí que él recuerda cuando yo le di clase, él era un niño. Okay, no me sentí viejo, okay, pero él es médico, o sea que imagínense ya cuánto tiempo ha pasado. Y él me recordó, incluso me recordó la prédica que yo di cuando él estaba presente. Era una prédica sobre David y Goliat. Él se recordaba de esa prédica hace tantos años atrás. Okay. O sea que, amados hermanos, aún si no te gusta, sirve al Señor. Porque esto no es si me gusta o no me gusta. Esto no es un restaurante para que tú elijas a la carta. Hay necesidades. Y tú nunca vas a saber dónde el Señor te va a usar, excepto tú comiences a servir. Aún en las áreas que no te gusten. El asunto, hermanos, es ver cómo Cristo está transformando cada uno de nosotros, cómo Él es glorificado mientras nos está transformando a nosotros, mientras nosotros vamos creciendo a la imagen de esto, siendo conformados a su imagen. Por lo tanto, necesitamos nuevos líderes, hombres y mujeres. Estos deben estar continuamente surgiendo entre nosotros. No todos van a pastorear, pero todos podemos exhortarnos los unos a los otros. Todos podemos enseñarnos, todos podemos alentarnos. Pastor, pero es que yo no tengo el don de enseñanza. Está bien, pero ¿estás tú observando a los hermanos? ¿Estás tú observando a aquellos que el Señor nos trae? Y yo le he dicho esto muchas veces, hermanos. El diablo no va a traer a nadie a esta iglesia a adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si el diablo trae a alguien, no es para venir a adorar, es para venir a dividir. Pero si
Si alguien viene a adorar entre nosotros, si alguien nos está visitando, ¿qué deben hacer los hermanos? Hemos hablado muchas veces de eso. Abrazarles, darles la bienvenida, conocer sus nombres, conocer cómo llegaron, ver cuáles son sus necesidades, cómo le podemos servir. Pero amados hermanos, nosotros estamos tan ensimismados que queremos estar seguros que no me ocuparon mi silla y vengo y me siento y me despreocupo por quien el Señor trae. No debe ser así, hermanos. No debe ser así. Qué bueno que hay hermanos y hermanas que sí están atentos. Pero este debe ser un trabajo de todos nosotros. Pero no, claro, no para agarrar a la gente y ¿cómo se llama? Que se sientan ya molestos, que no quieran regresar más nunca porque aquí le caímos arriba. Aunque yo prefiero eso a aquellos que dicen no vuelvo porque ni caso me hicieron. Yo prefiero que digan, mira, yo fui, me atosigaron tanto que yo no quiero volver, a que digan, nadie se dio cuenta que yo fui. Nadie me hizo caso. Eso sí es triste. Es terriblemente triste. Por lo tanto, amados hermanos, vengamos a adorar al Señor intencionalmente. Nosotros nos damos cuenta quienes están surgiendo como líderes, no por su conocimiento, sino por su servicio. Nos damos cuenta que son líderes cuando los vemos sirviendo y como sirviendo se va manifestando su carácter, cómo responden ante los desafíos de trabajar con almas pecaminosas, que no es fácil. No seamos selectivos a quién vamos a amar y a quién no vamos a amar. El Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amar a nuestro enemigo. No podemos ser selectivos. Pero también aquí, por último, dice que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Amados hermanos, tan a menudo parece que nosotros los pastores nos preocupamos por las almas de los hermanos que ellos mismos se preocupan por su propia alma. Nosotros estamos preocupados por su alma, la persona le caemos atrás y le caemos atrás y le caemos atrás. La persona no parece estar interesada en su propia alma. Nosotros velamos en oración, en consejería, en establecer relaciones personales. Esta palabra velar es lo mismo que el Señor utilizó cuando le dijo a los discípulos, quédense aquí, que yo voy a orar ahí, velad. Y después regresó y dijo, ustedes no pudieron velar ni siquiera un ratito. Y la palabra literalmente significa perseguir el sueño. O sea, es alguien que está, que está luchando contra el sueño, luchando contra el sueño, presionándose para estar atento, para estar velando. ¿Estás tú cuidando tu alma? Una de las cosas que más me asombra es cuando estamos tratando con los hermanos, es ver la cantidad de hermanos que no están dedicando tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. No lo hacen. Es sorprendente. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás obedeciendo al Señor aún aquellas áreas que no te gustan? ¿Estás haciendo esfuerzos intencionales, reales,
para abandonar pecados que prevalecen en tu vida, o tú estás excusando esas prácticas? Amados hermanos, los pastores velamos por todas esas cosas. Es verdad que hay algunos hermanos que son de más alto mantenimiento que otros. Hay algunos que somos así. Pero sí necesitamos más pastores aquí en esta iglesia. Esta iglesia no es tan grande, pero tiene mucha demanda. ¿Okay? Por lo tanto, sí necesitamos más pastores. Oren por eso. Y amados hermanos, miren lo que dice el Señor aquí. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Wow. O sea, los pastores somos igual que ustedes, no somos diferentes a ustedes, tenemos un oficio diferente. Tenemos un llamado que los hermanos no lo tienen, que la iglesia, la mayoría de la iglesia no lo tiene, pero no somos diferentes. Así como tú luchas con tus pecados, así como tú luchas con los tuyos, nosotros luchamos con los nuestros. Estamos hechos de la misma carne y hueso. No tenemos ninguna aureola arriba de nosotros que nos va acompañando y que somos más piadosos y no. Luchamos igual. Luchamos igual. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo yo voy a dar cuenta de mi propia vida? Como decía el hermano Orlando ayer en el estudio que estaba dando en Upper Room, dice, cuando llegue aquel momento que el Señor diga, bien, siervo y fiel. Yo quisiera, decía él, quisiera que escuchar esas palabras y no las otras. Pero el pastor no solamente tiene que dar cuenta de su propia vida, dice, tiene que dar cuenta de todas las ovejas. De todas las ovejas. Imagínense. Necesitamos que oren por nosotros. Y gracias, hermano, que continuamente ustedes me dicen, pastor, estoy orando con ustedes, pastor, yo oro por ustedes todos los días, pastor, yo oro por ustedes continuamente. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Rendir cuentas a Dios, pues es mandato de Él, es su llamado. Rendir cuentas a la iglesia también, porque la expectativa de ustedes es que nosotros le enseñemos, que nosotros le dirijamos, que nosotros estemos preparándoles para el ministerio. Tan a menudo nos sentimos tan en falta, tan incompetentes haciendo esa obra. Pero también debemos rendirle cuentas a una comunidad que está sin Cristo. No queremos ser como aquel que estuvo en la casa de unos hermanos, un inconverso que estuvo entre unos hermanos un tiempo y después le dijo al final, ¿ustedes realmente creen que la salvación es exclusivamente en Cristo, únicamente en Cristo? Claro que sí. ¿Y por qué ustedes no me han hablado de Cristo en todo el tiempo que yo estoy aquí con ustedes? Si ustedes saben que si yo me hubiera muerto iría al infierno, ¿por qué ustedes no me hablaron de Cristo? No queremos ser como ellos, pero a menudo sí somos esa persona. Amados hermanos, los pastores son entregados por Dios para dirigir. Y es muy contundente lo que dice ahí, que vamos a verlo en la próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Que la responsabilidad de la iglesia es de seguir a los pastores. Y vamos a verlo en esa oportunidad. Todo esto es porque nosotros como pastores un día vamos a recibir al príncipe de los pastores, como dice 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro 5
dice que un día ese príncipe de los pastores aparecerá y ese va a ser un día glorioso por un lado, pero un día también de dar cuentas por el otro lado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ojalá el Señor nos permita ser fieles para poder llegar ahí, pero las condiciones son: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, gracias porque tú nos llamaste a la salvación, que tú nos has colocado en una iglesia que predica tu verdad. Gracias, Señor, porque todos nosotros, tu Santo Espíritu nos da entendimiento de nuestras faltas y de lo mucho que te necesitamos, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú sigues trabajando en nuestras almas. Gracias porque a pesar de lo que somos, en Cristo Jesús, tú sigues respondiendo a nuestras oraciones. Gracias porque a pesar de lo que somos, podemos seguir unidos sirviéndote, oh Señor, trabajando para tu reino, trabajando para gloria de Cristo. Nosotros existimos, oh Señor, para exaltar a nuestro Señor Jesús. Ayúdanos en este esfuerzo. Pedimos esto porque queremos que Él reciba la gloria ciertamente. Para Él y por Él te pido estas cosas. Amén.